Gracias por continuar en sintonía de Con la Señal de la Cruz. El Papa Francisco publicó su segunda encíclica Laudato Si, alabado sea, en donde se pone en las sandalias de San Francisco de Asís, para llamar la atención de la humanidad y especialmente de la Iglesia, sobre un mundo que se está autodestruyendo por llevar un camino en el que lo principal no son las personas, y dejaron de ser algo importante para la sociedad. Sobre esta encíclica hablamos con el Padre Julio Arana, párroco de la Iglesia San Judas Tadeo en Managua, vicario judicial de la Arquidiócesis de Managua, a quien empezamos preguntándole sobre el sentido de esta encíclica. El Papa, a través de esta encíclica, hace un llamado para que todos tengamos un cuidado de la casa común. Muchas veces hemos descuidado nosotros este aspecto y la carta del Papa está dirigida pues también no solamente a los fieles católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad, para que podamos así de esta manera nosotros trabajar por la Madre Tierra. Pues también el Papa ha hecho este llamado también ahora en la visita que está realizando a los países de Bolivia, de Ecuador y Paraguay. Ha tomado pues también parte de este mensaje y lo ha llamado pues también así de esta manera, ¿verdad? Un cuidado por la Madre Tierra. Es decir, nos está advirtiendo que si nosotros los hombres no cuidamos pues también la casa que el Señor nos ha regalado acá en la tierra, podemos nosotros pues también acelerar el ritmo de catástrofes pues también naturales. Entonces yo pienso que es un llamado al mundo entero para que aunemos esfuerzos y podamos pues también no solamente preocuparnos por la persona humana, sino que también dónde vive la persona humana, porque es todo un conjunto que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que en este sentido el Papa hace este llamado y nos invita pues también a que cada uno de nosotros, abriendo nuestros corazones, aunemos esfuerzos para trabajar en el bien pues también de todas las personas. De alguna manera, este es un mensaje del Papa Francisco hacia los gobiernos para que regulen un poco esas empresas que destruyen el medio ambiente. Laudato Si es el conjunto, va a formar parte del conjunto de los documentos de doctrina social de la Iglesia, y hay que ver entonces este aporte que el Papa Francisco está dando, y ya en la Evangelii Gaudium el Papa señalaba el camino, el norte pues también para poder de esta manera ver de que el hombre no debe de vivir ese egoísmo, porque muchas veces pues también el enriquecimiento lo lleva a la persona misma a olvidarse de lo que hay a su alrededor, porque se ve a sí mismo, ve en las demás cosas pues proyectados sus propios intereses. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que el Papa pues nos está diciendo, de que no descuidemos aquello que el Señor nos ha regalado. Y esto no significa pues también una destrucción, un autodestruirnos nosotros mismos, porque podríamos decir, vamos a ir construyendo nuestro futuro sobre arena. Entonces, ¿qué significa? Significa que si nosotros queremos gozar pues también de las cosas que el Señor nos ha dado a través del esfuerzo y todo esto, pero no tenemos nosotros que destruir lo que le pertenece pues también a todos. Entonces, porque de una manera egoísta la persona ve en los bosques, ve pues también en la naturaleza, en lo que hay en lo profundo de los océanos, pues también únicamente una manera de aprovechamiento, pero recordemos de que todas estas cosas también hay que cuidarlas, hay que protegerlas, no podemos de una manera indiscriminada hacer uso pues también de estas cosas que el Señor nos ha regalado. Una de las cuestiones interesantes dentro de esto es, en el mundo hay suficiente alimento para que todas las personas podamos tener un plato de comida en la mesa, ¿verdad?, en la familia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces de una manera egoísta el hombre hace uso indebido y son toneladas, cantidades de comida que se botan, ¿verdad?, en desperdicio y todo esto. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es lo que hay y saber hacer buen uso de eso. Existen algunos animales, ¿verdad?, en la selva que ellos cazan para comer. El hombre es totalmente lo contrario, ¿verdad? A veces, porque no solamente se contenta
con lo que tiene, sino que es la abundancia, el derroche, el botar pues también aquello que a otros les hace falta. Entonces el Papa Francisco está enseñándonos de que si la Madre Tierra nos proporciona el alimento, y también en los mares donde encontramos también mucha riqueza, que hay que saber hacer uso de eso. Una de las cuestiones también es, nosotros vemos ahora de que el hombre está buscando cuestiones alternativas, no solamente lo que encuentra pues también de los minerales, el petróleo y otras cosas pues, y sus derivados, para poder de esta manera hacer uso, sino que hay otras cosas pues también encontramos nosotros que, por ejemplo en Nicaragua, de una manera concreta, se está haciendo uso pues también de una energía alternativa. Entonces yo pienso que el hombre puede hacer uso de muchas cosas. Lo que interesa también es que el hombre sea creativo, pero que sepa aprovechar cada uno de los recursos que Dios mismo nos ha dado. Aterrizando un poco aquí en Nicaragua, ¿cuáles deben de ser los puntos de Laudato Si que nos deben interesar a nosotros los nicaragüenses? ¿De qué manera nosotros estamos destruyendo esa casa común que dice el Papa Francisco? ¿Y de qué manera lo podemos resolver, guiándonos siempre en la encíclica? Hay una de las cuestiones que hoy se habla del cambio climático, ¿verdad? Se ha venido hablando, lo que pasa es que muchas veces hemos hecho oído sordo pues también a todas estas situaciones. Y a veces uno puede resolver el cambio climático, pues podríamos decir, si hay calor, pues instalamos un aire acondicionado, pero eso genera pues también un calentamiento, a veces pues también en el saber hacer uso pues también de nuestros bosques, donde encontramos nosotros que esto pues es una cuestión de producir el oxígeno mismo, pero si trabajamos o se hace una tala indiscriminada de los bosques, el día de mañana el calentamiento global, los efectos del niño, de la niña, van a ser cada vez mayores y va a haber una serie de situaciones de que nosotros pues también estamos dañando esta casa que el Señor nos ha regalado. Una de las cuestiones también importantes es el llamado a la conservación de todas estas cosas, ¿verdad? De la fauna, de la flora, de lo que hay en la profundidad pues también de los mares. Entonces, ¿para qué? Para que podamos nosotros de esta manera hacer buen uso de aquello que el Señor nos ha dado e incluso pues también hay cuestiones que hasta se puede exportar. Por ejemplo, días pasados tuve la oportunidad de participar en un foro, ¿verdad? En una conferencia que había que era sobre energía alternativa y Nicaragua, ¿verdad? Está creciendo en ese aspecto, hay oportunidades pues también a través de esta presa que se va a hacer pues también, ¿verdad? Y donde se va a generar energía pues también. Entonces vemos cómo Nicaragua está trabajando en ese aspecto a nivel empresarial y a nivel pues también eclesial, con el llamado que los señores obispos pues también nos están haciendo a todos, ¿verdad? Los creyentes, a los que estamos, ¿verdad?, directamente involucrados en las tareas pastorales. ¿Para qué? Para la conservación de lo que el Señor nos ha regalado. Esta casa común, por ejemplo, a veces nosotros podemos ver que en los barrios o también en la montaña, la gente corta un árbol porque dice voy a cortar este árbol porque voy a hacer una fiesta, ¿verdad? Porque voy a hacer tal cosa. Entonces yo pienso que uno tiene que pensar, ¿verdad? Es mejor ir ahorrando que decir voy a botar este árbol para poder hacer una fiesta, los 15 años de la niña, ¿verdad? Entonces uno eso lo ve que uno en el campo pues también, que una gente bota un árbol impresionante, lo vende y entonces para poder hacer una fiesta donde muchas veces hay licor, entonces hay que pensar un poco mejor en eso, ¿verdad? De que el llamado que el Papa nos está haciendo es para que nosotros aprendamos a conservar nuestros bosques, amar la naturaleza, la fauna, pues también, no matar un pajarito, pues también, ¿verdad? A veces les pasaba, unos niños y unos amigos se sorprendían que en un lugar cerca de Managua, pues también había un guardabarranco, ¿verdad? Entonces, muchas veces matamos nosotros los guardabarrancos. La vez pasada también leí en la noticia, ¿verdad?, que mataron unos monos congo. Entonces,
pero ¿para qué los matamos? Sí. ¿Verdad? ¿Qué daño nos están causando? Ninguno. Entonces yo pienso que en ese sentido, todo aquel que es cristiano, católico, tiene que aprender a respetar pues también la naturaleza y no destruirla, sino que más bien amarla y conservarla para que las futuras generaciones pues también puedan gozar de ellas. Para terminar, padre, ¿de qué manera la Iglesia Católica está dando a conocer a sus fieles este documento, esta encíclica del Papa Francisco? Bueno, uno es en las distintas realidades pastorales se les presenta como un conjunto de los documentos de doctrina social de la Iglesia. Ya Pío XII, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, y ahora pues también lo ha hecho el Papa Francisco, dando un aporte pues también a la Iglesia con este documento. Entonces hay que verlo en todo el conjunto, porque así como los papas hablaron, ¿verdad?, acerca del trabajo humano, como los papas pues hablaron también de distintas realidades, hoy el Papa nos está hablando de algo que es actual, el aprender a conservar pues también la naturaleza, los bosques, para poder así de esta manera pues poder disfrutar más y más cada día de ella. Es maravilloso cuando uno pues en la misma ciudad, en Managua, nos sorprendimos en días pasados de los torrenciales aguaceros que hubieron, ¿verdad? Y nos sorprendimos una mañana de que estaba nublado, que había neblina en Managua, cosa que personas decían, teníamos años de no ver pues también esto, pero nos gusta eso, pero para poder tenerla tenemos que aprender nosotros a trabajar en conjunto, y es ahí entonces la importancia que el Papa nos está dando. ¿Por qué? Porque el nombre mismo de la encíclica, alabado sea mi Señor, es parte del cántico de San Francisco. Entonces vemos cómo San Francisco sigue siendo actual, ¿verdad? Es decir, con un nuevo enfoque que el Papa está dando a ese cántico pues tan maravilloso, pues también donde vemos nosotros en algunas estampas, en algunas figuras de Francisco, pues también en ese contacto con la naturaleza, la hermana tierra, ¿verdad? Y a él llamaba pues también a todas las cosas hermanos. Entonces así también nosotros tenemos que aprender a amar esto que el Señor nos ha dado y saber hacer un cántico de alabanza y glorificación al Señor a través de las cosas que encontramos del regalo que Dios le ha dado al hombre, pero sobre todo, ¿verdad?, el hombre tiene que, así como lo narra el libro del Génesis, que fue creado y él fue poniéndole nombre a cada una de las cosas, dice el texto. Entonces eso nos enseña que el hombre tiene que saber hacer uso de lo que Dios mismo ha puesto en sus manos.